saber la esperanza de vida, porque eso es importante también, cuántas personas, ¿no? Están viviendo hasta los 70, 80 años, ¿no? Y cuál es el promedio que se tiene a nivel mundial, a nivel local, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Y ahora último también se está viendo pues el crecimiento demográfico que ha sido mayormente es en el África, ¿ya? Y en otros países de otros continentes, ¿no? Porque mencionan que en las próximas décadas pues la población mundial ya va a pasar pues por encima de los 10.000 millones, ¿ya? Ahora, según las estimaciones recientes de la Organización de Naciones Unidas, la población a nivel mundial ha subido a 7.000 millones de personas, siendo las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas que indican que para el año 2025, que estamos ya cerca, será de 8.500 millones, ¿ya? Entonces, al 2050 estamos ya pues llegando casi a lo, como dicen, a los 10.000 millones de personas a nivel mundial, ¿ya? Y todo esto que está ocurriendo, ¿no? Tanto de los fallecimientos y de los nacimientos, no solamente eso es lo que vamos a ver también en esto de la demografía, de la población y demografía, sino también lo que está sucediendo en las migraciones, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? En las migraciones internas que tenemos, ¿no? Hay poblaciones, hay ciudades que se poblan, pues, con la migración continua, ¿no? Con migración frecuente, ¿no? Y ese es a nivel mundial, pues, tenemos el África, por ejemplo, como por la explotación de la madera, ¿no? De las zonas auríferas que existen en esa zona. Hay muchas personas migran a esa zona, ¿ya? Aparte de los nacimientos, ¿no? Que se está viendo. Y lo mismo sucede pues acá en nuestro país y dentro incluso nacional, que tenemos las migraciones continuas, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ¿por qué se ha superpoblado Lima? Justamente por la situación, ¿no? Por la parte de trabajo y otra parte por la parte educacional, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, buscar, conocer los factores que están haciendo que haya pues una población que se llama que a veces no la tenemos dentro de los marcos, ¿ya? ¿No? Y ahí miren lo que ha estado sucediendo pues ¿qué se llama? Toda la problemática que ha habido en la frontera de Perú con Chile, en la zona sur, ¿no? ¿Qué se llama? En, en la frontera, en Arica, ¿no? Los migrantes que querían pasar, ¿no? Que estaban indocumentados, que no tenían sus documentos en regla, todo eso querían, dice, ir a Venezuela, pero pasando por acá, por el Perú. Pero ¿cuántos de ellos iban a quedar acá? ¿No? Entonces, todo eso son situaciones que de eso se ocupa pues la demografía y, ¿no? Del estudio de la población. Por ejemplo, acá tenemos el número de habitantes por cada continente. Ahí tenemos, miren, Asia, 4.600 millones de habitantes, ¿ya? África, 1.300 millones de habitantes, ¿ya? Habitantes. En América, 1 millón de millones de habitantes, ¿ya? Y en Europa, 750.000 millones. Y Oceanía, 43 millones, ¿no? Que es el continente que tiene menor población, ¿ya? Y el Perú es de su población 32.625.948 personas que viven acá, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? ¿No? Esa es la estimación que le ha dado, pues, en cuanto a la población, ¿ya? Y haciendo una remarcación en cuanto a las, ¿qué se llama? Los distritos de Lima. Miren, San Juan del Lurigancho es el que tiene mayor población, con 1.100.000 habitantes. Ahora, Lima tiene 43 distritos, ¿no? Que comprende pues la provincia de Lima, ¿no? Y el más poblado es, como les mencionaba, es San Juan del Lurigancho, con 1.162.000 habitantes. Y ahí le siguen, miren, San Martín de Porras, Ate, Comas, con su población, ¿no? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, ¿no? Santiago de Surco, mientras que los distritos, miren, con menor población, son Santa María del Mar,
y Punta Hermosa. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la población? Acá es importante la población. Si ustedes se dan cuenta y hacen un recuento de lo que sucedió, por ejemplo, con esto del COVID, donde hemos tenido mayor cantidad de pacientes con COVID, porque justamente de acá nosotros remarcamos la densidad poblacional, y la densidad poblacional es ver cuántos habitantes viven por kilómetro cuadrado, y eso me remarca pues el hacinamiento que puede existir en esa zona, ¿no? Y eso te conlleva también a ser un factor importante eh, para la presentación de algunas enfermedades, ¿no? Surquillo, miren, tiene mayor densidad poblacional, es lo que les mencionaba. Surquillo tiene mayor densidad poblacional. ¿Por qué? Porque tiene Surquillo es pues su extensión territorial pues no llega ni a 3 kilómetros, ¿no? Y tiene una gran población, ¿ya? Y ahí es donde se remarca pues el hacinamiento, como les vuelvo a repetir. Ahora, según las estimaciones para Lima, para el 2018, miren, ¿cuál fue la densidad poblacional, ¿no? Que presentó por niveles diferenciados. Es así que los distritos con mayor población por kilómetro cuadrado, esto que les decía, de Surquillo, con 26.000, miren, 26.000 kilómetros, 26.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Breña y Santa Anita con 23.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cada uno. Los Olivos, 21.000. San Martín de Porres, 20.000 habitantes. Es bastante por kilómetro cuadrado. En tanto que los distritos con menor población por kilómetro cuadrado, miren, Punta Negra con 66 kilómetros por kilómetro cuadrado. Punta Hermosa, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes, si nos podemos analizar lo del COVID, vamos a ir viendo dónde hemos tenido menor cantidad de pacientes, ¿ya? Y justamente todo esto nos da a conocer muchos factores, ¿no? Que son factores condicionantes de la densidad poblacional, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos? Es lo que justamente de esto de la demografía, es conocer los conceptos generales de población, demografía, estática y la dinámica, ¿no? Porque la población pues no es estática, es dinámica también, así como sus aplicaciones y fuentes de información. Esto es con respecto a la demografía, ¿no? Es ser capaz de definir las características fundamentales y la unidad sanitaria de los censos y padrones municipales, calcular e interpretar los indicadores sobre el volumen y estructura de una población, así como construir e interpretar pirámides de población, conocer e interpretar los principales indicadores demográficos de interés sanitario. Y los vamos a ver ahora también, de todos esos indicadores, ¿no? Que realmente nos importa, que tienen importancia para nosotros analizar, ¿ya? Entonces, dentro de esto de la población y demografía, miren, es una disciplina científicamente relacionada con la epidemiología, ¿ya? Es el estudio del tamaño, ¿no? De la composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características socioeconómicas de la población, así como de las causas o consecuencias de los cambios experimentados por dichos factores. Ahora, las tendencias demográficas afectan directamente los patrones de salud, por ende, enfermedades de la población y sus necesidades de servicios de salud. Como ven acá, no solamente vamos a ver las atenciones de salud, sino también vamos a ver cómo se remarca todo esto, es según los patrones de salud, ¿ya? Y según las enfermedades y sus necesidades de los servicios de salud, ¿ya? Y el Día Mundial de la Población, miren, se celebra el 11 de julio, ¿no? Conmemora el día del año de 1987. La población mundial alcanzó los 5.000 millones de personas, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos a ir definiendo algunos conceptos, ¿no? Tanto de demografía como población. ¿Y demografía qué es? Miren, es el estudio y descripción del tamaño, distribución geográfica y composición de la población, sus variaciones y las causas de dichas variaciones que pueden identificarse, miren, como natalidad, o sea, los niños que nacen, la mortalidad, los que fallecen, movimientos territoriales, ¿no? O sea, van de un lugar a otro las poblaciones, ¿no? Ya sea por trabajo, por estudios o por otras razones también, ¿no? Y la movilidad social, pues, ¿no? Y esto es, pues, como dice en la demo, es igual a la población y la grafía, la descripción, ¿no? Descripción de la población. ¿Y qué cosa es población? Viene a ser un conjunto de personas que habitan una localidad, territorio o área geográfica, ¿ya? Ahora, según la Organización de Naciones Unidas,
¿no? Mencionan que es una ciencia que estudia las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, ya, estructura, evolución y caracteres generales, ¿no? Considerados desde un punto de vista cuantitativo. Entonces, de acá ven desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y acá tenemos, pues, los países quizás más poblados del mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La población tanto de la China, miren, 1.412.120.000 habitantes. Y la India, 1.000.000, miren, 1.380.000, 380.004.385, ¿no? Y Estados Unidos, 332.000.403, ¿no? Entonces, dentro de esto también hay que ver la transición demográfica. ¿Qué cosa se llama la transición demográfica? ¿Cómo sabemos que estamos en una transición demográfica, ¿no? Que esta tiene sus inicios por estudios de Warren Thompson en 1929, un demógrafo de Estados Unidos, quien observó los cambios producidos en los últimos 200 años, ¿no? En relación, ahí vamos a ver la natalidad, ya cuántos nacen por cada 1.000 pobladores. Y la mortalidad, cuántos mueren por 1.000 habitantes, ¿no? En relación con las sociedades industriales. Y acá pues existen dos teorías, ¿no? Una teoría que explica por qué el crecimiento de la población mundial ha crecido en los últimos 200 años, pasando de 1.000 millones de habitantes de 1.800 a 7.000 millones en la actualidad. Ya, describe también el periodo de transformación de la sociedad preindustrial, caracterizada por tener altas tasas de natalidad y de mortalidad, a una sociedad postindustrial, caracterizadas por tener ambas tasas bajas, ¿no? Tanto la de natalidad y la mortalidad. Si nosotros ahorita revisamos, por ejemplo, la tasa de natalidad ha disminuido, la tasa de mortalidad también ha disminuido. Por eso ha habido un crecimiento en cuanto al que sea la esperanza de vida, ¿no? Ustedes se dan cuenta, son prácticamente un promedio de 80 años casi a nivel mundial. Y la tasa de natalidad pues ha disminuido también. Antes estábamos con 21, ¿no? Ahorita estamos con 16 a 17, ¿ya? Por cada mil habitantes. Entonces, dentro de esto, al hablar de la población mundial, pues vamos a referir, pues, a nivel de todo el planeta Tierra, como se dice, ¿no? Que estamos habitando. Miren, a 7.009 billones de personas para el 2022, que es que hemos pasado, que es el número total de personas que habitan nuestro planeta, ¿no? En este momento dado, ¿ya? Ahora, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, en el año 2008, cada un minuto nacían entre 323 y 358 bebés en todo el mundo. Y en cada hora, miren, se registraban 60 nacimientos y 14 muertes en el Perú. Ese es el Instituto Nacional de Informática, ¿no? Ya en el 2013. La Organización de Naciones Unidas indicó que el factor que afectará el crecimiento de la población no es la tasa de fertilidad, ¿ya? O fecundidad, sino el aumento del promedio de la esperanza de vida. Es lo que les decía, ¿no? Antes era pues de 45 a 50 años la esperanza de vida. Ahora miren, son 30 años más que prácticamente se ha incrementado este promedio de esperanza de vida, ¿no? Entonces, por eso la población ha crecido también. Y acá ustedes están viendo más adultos también, ¿ya? Ahora, en el mundo nacen en el día, en base a datos de World Mail, ya 270.000 personas, fíjense, 270.000 personas. Entonces, miren, la demografía desde el punto de vista conceptual, acá vamos a dividirla tanto en la demografía estática y en la demografía dinámica, ¿no? Vamos a ver por qué es estática y por qué es dinámica, ¿no? ¿Ya? Dentro de esto tenemos pues los índices de la demografía estática, la tasa de dependencia senil. Vamos a ver a las personas que son mayores de 64 años para arriba, ¿no? Que son personas pues dependientes ya, ¿ya? Y la tasa de dependencia juvenil de 15 años para abajo. Ya menores de 15 años es una población sujeta pues a dependencia, ¿no? Y ahí tenemos las fórmulas. Por ejemplo, la tasa de dependencia senil, vamos a ver el número de sujetos ya mayores de 64 años. Estamos hablando de una población mayor de 64.
años entre el número de sujetos, entre el número de personas que se encuentran pues entre los años de 15 a 64 años. ¿Ya? Hago esta división y voy a tener la tasa de dependencia senil. De igual manera, en la tasa de dependencia juvenil, es el de 0 a 14 años, es una población, ¿ya? Y la voy a dividir entre la población de 15 a 64 años. Y de esta manera voy a estar obteniendo la tasa de dependencia juvenil. Y ahí también podemos ver el coeficiente de masculinidad. ¿Ya? Dentro de esto tenemos el número de hombres entre el número de mujeres. ¿Ya? Si nosotros queremos sacar el coeficiente de masculinidad que estudian en la Facultad de Medicina, acá sacamos el número de hombres entre el número de mujeres. Y acá tenemos, miren, en cuanto a acá les hablábamos de la demografía estática, que esto no vamos ¿qué se llama? A cambiar. No vamos a cambiar tanto mayores de 64 como menores de 14 años. Dentro de la demografía, más bien dinámica, ahí sí vamos a tener que se llama eh, una población que se mueve en forma dinámica, como les vuelvo a repetir, ¿no? La tasa bruta de natalidad. Nosotros vamos a ver cuántos nacen, cuántos mueren, ¿no? La tasa global de fecundidad también. Cuántos nacen por cada 1.000 nacidos vivos o por cuántas mujeres en edad fértil, ¿no? Cuántos nacen entre cada mujer fértil. ¿Ya? La tasa bruta de natalidad, que son indicadores que me van a medir la demografía dinámica, ¿ya? La tasa de mortalidad específica por causa también, ¿ya? La tasa de mortalidad infantil, la tasa neta de migración, ¿ya? Entonces, dentro de esto, miren, la tasa de mortalidad por grupo etario, ahí tenemos la fórmula correspondiente, ¿no? Número de muertes en un grupo de edad. Nosotros podemos sacar, por ejemplo, muertes menores de 5 años, ¿ya? De 1 a 5 años. ¿No? Acá podemos poner, ¿cuántos murieron menores de 5 años? Vamos a poner 30, ¿ya? Entre la población de ese grupo, ¿no? ¿Cuántos pobladores tenemos eh, a 14 años, ¿no? Entonces ahí sacamos, ¿ya? Y de igual manera, en el índice de Charov es el número de muertes entre personas, miren, de 50 más, ¿ya? Personas de 50 más entre el número total de muertes durante el año, ¿ya? Ese es el índice de Charov. Como ven, miren, estas formulitas nos van a ayudar mucho para ver los grupos etarios, ¿ya? Cómo se van incrementando o diezmando de acuerdo, ¿no? A los índices como les decía, a los indicadores, como es la tasa de mortalidad específica, la tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil. Entonces, miren, acá se relaciona lo que es la demografía de salud. ¿Qué tiene que ver la demografía y la salud? ¿Ya? La salud pública, miren, tiene como objetivo pues la comunidad, ¿ya? La población en sí de la comunidad. Y quien aporta estos datos es la demografía, permitiendo conocer sus características, las necesidades y participar en brindar las mejoras de la salud pública, como, miren, elaboración de tasas y de indicadores que miden la intensidad de la salud, elaboración de estudios epidemiológicos, ¿ya? Programar y planificar actividades de salud pública, ¿no? Todo esto, miren, ya me permite ver, de acuerdo a la demografía de salud, que tiene como objetivos lo que les estoy mencionando, ¿ya? Ahora, la importancia de la demografía en cuanto a la salud pública, miren, cuán importante es, ¿no? Porque me va a permitir elaborar tasas y otros indicadores de salud. Me permite realizar estudios epidemiológicos, ¿no? Los estudios epidemiológicos se necesitan datos de la población y de su distribución según características de persona, lugar y tiempo. Ya como ven acá, estamos hablando de la triada epidemiológica, que es importante justamente para ver esto en cuanto a la demografía. La planificación de la salud pública, planificación de producción alimentaria humana, planes generales de desarrollo nacionales o regionales, proyecciones de las poblaciones para cualquier propósito. Esa es por eso es importante la demografía en cuanto a la salud pública. ¿Ya? Entonces hemos visto ya parte de la demografía y ahora vamos a pasar a lo que es la población, ¿no? ¿Y qué cosa es la población? Ahora, con respecto a tasas,
el grupo incluido en el denominador de esta se llama población, ¿ya? O más concretamente, población en riesgo. Por ejemplo, en esto del COVID, ¿qué vamos a decir? ¿Que solamente hemos estado en riesgo alguna población? No, toda la población del Perú ha estado en riesgo, ¿ya? Donde este riesgo significa susceptible a la enfermedad. Es decir, el denominador de una tasa debe incluir la población pertinente a la que pregunta que se plantea, o una muestra representativa de esta, ¿ya? Tradicionalmente, los epidemiólogos piensan en una población formada por todos los individuos que residen en un área geográfica. Ahí no podemos hacer una discriminación, ¿ya? Porque toda esa población, si es una población donde realmente, como les vuelvo a repetir ahorita, no tienen agua potable y están cogiendo, tienen de vasijas para, ¿qué se llama? Para guardar el agua, entonces toda esa población está en riesgo de presentar algún daño a la salud, ¿ya? No, dentro de esto de que les decía la clasificación de la demografía, como les decía la estática, ¿qué cosa es? Como una imagen, como una fotografía de la comunidad. Y en cuanto a la dinámica, pues ahí vamos a investigar pues la población, la evolución de la población a lo largo del tiempo que ha pasado. Por ejemplo, en el año vamos a ver cuántos han nacido vivos, ¿no? Cuántos han fallecido en el año. Entonces, eso me está remarcando lo que es la dinámica, ¿ya? Y acá tenemos algunos otros términos también que es importante que los conozcamos, ¿no? Dentro de esto tenemos el crecimiento poblacional, que viene a ser el aumento, miren, ¿ya? El aumento positivo o disminución, que viene a ser el crecimiento negativo, que experimenta el tamaño de una población como resultado del balance, miren, de los movimientos migratorios, ¿ya? Nacimientos y defunciones, ¿no? Acá vamos a ver cuántos salen de acá, por decir, de Lima, ¿ya? El crecimiento de Lima, ¿cómo lo vamos a ver? Justamente con el movimiento migratorio, ¿no? ¿Cuántos ingresan en el año y cuántos salen del año? ¿Y cuántos nacimientos hemos tenido? ¿Y cuántas defunciones también, ¿no? Y ahí de esa manera vamos a ver el crecimiento poblacional. Y dentro de esto también vamos a ver el crecimiento natural de la población, ¿no? Que viene a ser el cambio de tamaño que experimenta una población determinado como resultado de la diferencia, miren, ¿ah? Diferencia entre el número de nacidos vivos ocurridos en un periodo de tiempo dado y el número de defunciones ocurridos en el mismo periodo, ¿no? Que recibe el nombre de crecimiento vegetativo, ¿ya? Dentro, miren, el ritmo de crecimiento que se ha venido dando es el siguiente, ¿no? Que viene a ser la velocidad y la intensidad o la intensidad que crece o disminuye una población determinada. Nosotros, por ejemplo, nos hemos estado dando cuenta desde cuando que hemos empezado ahora esta reunión, les mencionaba que África tiene, pues, está en un franco crecimiento en cuanto a su población, ¿no? ¿Ya? Y es también este ritmo de crecimiento se mide, miren, se mide mediante la tasa de crecimiento anual, que se obtiene en base al cociente, miren, cociente entre el número de personas que aumenta o disminuye, ¿no? Que aumenta viene a ser los nacimientos o disminuye menos los fallecimientos. Una población en un determinado momento, vamos a decir, del año 2022, cuántos nacieron y cuántos, menos cuántos murieron, ¿no? Y ahí estamos teniendo ya el cociente, ¿ya? Y el número medio de personas en el mismo periodo. Si un país duplica el número de sus habitantes en 25 años, se dice que presenta un crecimiento acelerado demográfico, ¿ya? Crecimiento acelerado demográfico. Ahora, ¿qué cosa es poblamiento? ¿Ya? Que viene a ser la distribución espacial de la población en un determinado territorio, lo que incluye el factor migracional, ¿ya? Ahora, la densidad de la población, que es un índice que mide el volumen de la población con respecto al territorio, ¿no? Cuántos viven en cierto territorio, ¿no? Ahora se mide calculando el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Ya, es importante para ver la distribución de la población por divisiones geográficas. ¿Ya?
Un momentito, ¿ya? Por favor. Y acá tenemos, miren, lo que es también la esperanza de vida, que viene a ser, que viene a representar el número medio de años que puede esperar vivir un grupo de recién nacidos, ¿ya? O sea, desde el nacimiento, ¿ya? O sea, vamos a ver hasta la edad que van a fallecer, ¿no? Que están sometidos como si estuvieran sometidos en cada edad a los riesgos de muerte correspondientes a las tasas de mortalidad existentes para la edad en el país y durante el periodo pertinente. Es la mejor, miren, medida para determinar la mortalidad y en ella no influye la estructura de población por edades. ¿Ya? La migración es la movilidad geográfica o espacial de la población, cuya característica esencial es el hecho que implica el cambio de lugar, un cambio de lugar de la residencia habitual, ¿no? Por ejemplo, ustedes han venido, por ejemplo, del interior del país para estudiar acá? ¿Y cuántos de acá, personas que han salido también a la selva o a la sierra a trabajar? Eso estamos hablando de migración, ¿ya? Ahora, la composición de la población. ¿Por qué está compuesta la población? ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Incluye características demográficas, socioeconómicas. Ahí vamos a ver el sexo, el estado civil, la nacionalidad, ¿no? ¿Ya? También características familiares, laborales, religiosas, psicológicas, y que permite encontrar puntos comunes de interés en el campo medio. ¿Ya? Ahora, la movilidad social da la perspectiva dinámica a la composición de la población. Se trata de en estudiar cómo los individuos mismos cambian en su nivel social, ¿no? El estado civil, la ocupación, ¿ya? Incluso nosotros, la misma formación, ¿no? En donde acá vamos a ver la ocupación, el trabajo que viene realizando, ¿no? Los choferes, ahí tenemos los médicos, ¿no? Los profesionales. Entonces, como ven, miren, de esto se ocupa la movilidad social. ¿Y se estudia? Se estudia. Entonces, la expresión de los datos demográficos, ¿cómo lo vamos a expresar? Mediante una pirámide poblacional, ¿ya? Además de la pirámide poblacional en demografía, existen importantes conceptos que definen a las poblaciones humanas como son, miren, la tasa de natalidad. Ustedes saben que la tasa de natalidad es el número de nacidos vivos, ¿no? Entre la población total. Y la tasa de fertilidad es el número de nacidos vivos entre mujeres, entre la población de mujeres de 15 a 49 años. ¿Ya? Y la tasa de mortalidad, ver cuántos fallecen en el año entre la población total, ¿ya? Y la tasa de supervivencia, ¿ya? Que vamos a ver también más adelante. La esperanza de vida, cuál es la esperanza de vida, cuántas personas viven pues en el promedio de 79 años. Y las tasas de migración también, que expresa ver cuántos ingresan y cuántos salen, ¿no? Que vamos a expresar de acuerdo a eso la tasa de migración, ¿ya? Entonces, la tasa de supervivencia, vamos a ver acá. La tasa de supervivencia viene a ser el porcentaje de pacientes que viven en un determinado tiempo después que se le diagnostica una enfermedad. ¿Ya? Este término se emplea en la mayoría de las ocasiones en enfermedades que tienen un mal pronóstico, ¿no? Al ocasionar elevada mortalidad en un periodo de tiempo determinado, como es en el cáncer, ¿ya? Entonces, las tasas de supervivencia a 5 años, miren, ¿no? A 5 años se utilizan para establecer un criterio convencional para
establecer el pronóstico de la enfermedad, ¿ya? El pronóstico de la enfermedad. Entonces, miren, esta tasa de supervivencia puede ser de dos tipos, y ahí tenemos la tasa de supervivencia relativa o específica a 5 años, que viene a ser, que nos menciona, que excluye, dice, de los cálculos estadísticos a los pacientes que han muerto debido a otras enfermedades, ¿no? O sea, llámese, por ejemplo, si una persona, estamos haciendo un seguimiento que tiene cáncer, desde que les diagnosticamos, ¿no? De 5 años, como les decía, vamos a ver, ¿no? Y si esa persona dentro de esos 5 años fallece por otra, ya esa es una supervivencia relativa, ¿ya? Por otra causa, ¿ya? Y se considera que es una manera más precisa de describir el pronóstico de los pacientes, ¿no? Con tipos y etapas particulares de cáncer, ¿no? Aunque por fallecer por otra causa no implica que en ese periodo no hubiese podido morir de esa enfermedad en particular, ¿ya? Y la otra es la tasa de supervivencia global o actuarial a los 5 años, ¿no? Se refiere al porcentaje de pacientes vivos después de 5 años, o sea, después de que 5 años estuvieron enfermos, y ahí ya vamos a hablar de la supervivencia global, después de 5 años, independientemente de cuál haya sido la causa de muerte, ¿ya? El inverso de la tasa de supervivencia y la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad. Y tenemos algunos indicadores compuestos también, ¿no? En los indicadores, en los últimos años se han creado diferentes indicadores de salud, en especial para evaluar, mire, de forma integral la duración y calidad de vida, por ello mencionaremos, ¿ya? Años de vida ajustados por calidad de vida, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo vive esa población, pues, de mayores de 60 años, ahí estamos bien, y los años de vida perdidos por incapacidad, o cuántos años, de repente, pues a los 50 años esta persona entró a una discapacidad, ¿no? Cuántos años de vida perdidos, ¿no? Por incapacidad, ¿ya? Entonces, de acá, como les decía, años de vida ajustados por calidad de vida, ¿no? Lo que acá vamos a ver cómo viven realmente las personas, ¿ya? El concepto de calidad de vida ligada a la salud, ¿ya? Fue desarrollado en la Universidad de York en el contexto de un programa de evaluación destinados a orientar las políticas de salud de Inglaterra, Williams, en 1985. Este indicador, por ejemplo, de la calidad de vida es útil para el análisis de costo-efectividad, medición de salud y puede ser estimado a partir del cálculo de los años con calidad de vida no vividos por motivos de enfermedad, incapacidad o muerte, por área geográfica o división geopolítica, ¿ya? Entonces, el ABAG significa años de perfecta salud, ningún malestar, plena capacidad, por ende a 2 años con 0,5 de ABAG o 4 años con 0,25 de ABAG. Y acá tenemos también el otro indicador, como les decía, años de vida perdidos por incapacidad. Y ahí tenemos años de vida perdidos por incapacidad, ¿ya? En 1992, el Banco Mundial encargó a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard el desarrollo de una metodología para medir carga global de enfermedades de las poblaciones, ¿no? Que dentro de esto estaba como requisito la mortalidad, la morbilidad y estadística vital. Este indicador es de deshabilitación de los ajustes ya de los años, ¿no? Perdidos. Los años de vida perdidos por incapacidad ya es un indicador que combina, miren, datos de mortalidad y morbilidad, ¿ya? Grado y tiempo de la patología, estima los años de vida perdidos y mortalidad precoz, ¿ya? Tomando años en hombres de 80 años y mujeres de 82 años. Este tiempo de vida bajo incapacidad es calculado por ponderaciones que reflejan la reducción de la capacidad funcional, ¿ya? En una propuesta, el indicador cubre 4 instancias de vida, ¿no? La procreación, la ocupación, la educación y recreación, sumado a patologías de gravedad. Como ven, este es los años de vida, ¿no? En salud
es indicador de salud basado en años saludables perdidos. ¿Ya? Los años de vida saludables perdidos miden pues los años saludables perdidos en el futuro como resultado de la mortalidad precoz y la incidencia, ¿no? Casos nuevos. Y duración de la discapacidad en la población. Resultan de la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura, ¿ya? Años de vida perdidos y los años perdidos por discapacidad, que son ponderados por la gravedad de la discapacidad. Entonces, dentro de esto, la distribución porcentual de la carga de enfermedad, según grupos de enfermedad, ya en los años de vida perdidos, ya por muerte prematura, años vividos con discapacidad, años de vida saludable perdidos. Ya dentro de esto tenemos las enfermedades neuropsiquiátricas y otras enfermedades crónicas. Importante esto la de la demografía y de todo lo que es el estudio de la demografía, pues nos ayuda a ver la carga, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? El Ministerio de Salud, como bien saben, es el ente rector y responsable de definir los lineamientos y políticas del sector en el país. Ahora, según lo dispuesto en la ley marco de aseguramiento universal en salud, ¿ya? El encargado de elaborar el plan de esencial de aseguramiento en salud, el cual se realiza sobre la base de estudios de carga de enfermedad y otros estudios epidemiológicos que reflejan la situación de salud de la población del país. En este sentido, el CDC, vamos a ver la Dirección General de Epidemiología, lo realizó en el año 2018. ¿Ya? Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha definido carga de la enfermedad como impacto de un problema de salud en un área de específica medida por la mortalidad y la morbilidad. ¿Ya? El indicador que mide la carga de la enfermedad es el indicador de salud basado en años saludables perdidos. ¿Ya? Y los avisa, años de vida en salud, miden los años saludables perdidos en el futuro como resultado de la mortalidad precoz y la incidencia y duración de la discapacidad en población. Y ahí tenemos, miren, un perfil epidemiológico, ya según la categoría de enfermedades y componentes de los años de vida perdidos, ¿no? Ahí tenemos, miren, tumores malignos, ¿ya? Y acá tenemos todas las enfermedades que más o menos padecen las personas. De igual manera, tenemos la razón de los años de vida saludables en hombres según su categoría, ahí ven, en programas del 2018, y esta razón de aviso en mujeres también, su categoría de enfermedades, ¿no? 2018. Cómo ha ido subiendo los casos, ¿no? Entonces, miren, la demografía se ha convertido pues en una herramienta de medición demográfica en la actualidad, ¿no? Dentro de esto tenemos las mediciones epidemiológicas, mediciones brutas, ahí utilizamos las tasas, los cocientes, las proporciones, que son mediciones por cohorte también. La demografía analiza la estática y la dinámica de las poblaciones. Ojo con esto, la demografía analiza la estática y la dinámica de las poblaciones. Y la estática poblacional, que viene a ser una disciplina que estudia el tamaño, la distribución geográfica y la composición de la población en un momento dado. ¿Ya? Esa es la estática poblacional. Y la dinámica poblacional que se refiere pues a los cambios poblacionales y componentes de cambios. Estudia la evolución de la población a lo largo del tiempo y los mecanismos por los que entran, nacen o inmigran y salen, mueren o emigran de la población de individuos. Entonces acá importante también es conocer pues la edad y el sexo, ¿no? Que dependen de su dinámica previa o de cambios ocurridos no anteriormente, como nacimientos, defunciones y migraciones que afectan la dinámica poblacional. ¿Ya? Y la media etaria, que viene a ser, ¿ya?
la edad respecto de la cual la mitad de la población es mayor y la otra mitad es más joven. Es un indicador de la composición por edades. ¿Ya? El índice de sexo describe la composición por sexos del grupo y es la proporción de población más masculina con respecto a la femenina en un grupo determinado, que generalmente se expresa en valores de 100. ¿Ya? Entonces, después de haber visto todo esto de la dinámica poblacional en cuanto a la esperanza de vida, vamos a ver la estructura poblacional. ¿Ya? La población de una localidad o región tiene una estructura y es reflejada por la clasificación de sus habitantes en especial, a través de la edad y el sexo, ¿no? Por lo expuesto, se usan las pirámides poblacionales, ¿ya? Que ayudan mucho a demostrar las pautas de la población para una planificación en la salud pública que a través de un conjunto, que a través de un conocimiento real de la distribución de la población. ¿Ya? Y acá tenemos las pirámides poblacionales, ¿no? Que es la mejor forma de representar gráficamente la composición por grupo etario y sexo, en cantidades proporcionales de la población masculina y femenina. En cada grupo de edad es una representación elocuente de la forma en que se compone una población. Una pirámide poblacional es una manera conveniente de representar sexos, sexos y edades y simultáneamente. En algunos casos contribuye Entonces, como ven, miren, la pirámide de la población de la población se trata de, de un doble histograma, pues, de frecuencia. Las barras del doble histograma se disponen en forma horizontal, dice, es decir, sobre la línea de las abscisas, y convencionalmente se indican los grupos de edades de la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A su vez, en el eje de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad. Por lo general, ¿ya? De 5 en 5 años, 0 a 4, 5 a 9. Y acá miren, estas pirámides convencionalmente van a indicarnos pues, los grupos de edad de la población masculina, la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A su vez, en el eje de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad. Por lo general es de 5 en 5, ¿no? De 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 años. Colocando las barras, miren, de menor edad en la parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide las edades de cada intervalo. ¿Ya? Y esta es una pirámide. Por ejemplo, acá estamos viendo en la parte rosada, son ya los menores de un año, vamos a suponer, ¿ya? De 0 a un año. Esa es mi población. El azul es otra población que va hasta 10 años. Y el verde de igual manera. De esta manera vamos a medir, ¿no? Nuestra población, tanto de mujeres y de varones. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, pues también tenemos los tipos de pirámides poblacionales, ¿no? En cuanto a una población en extensión, tienen mayor cantidad, miren, de personas jóvenes. Y cada grupo de edad es más numeroso que el que lo antecede. ¿Ya? Esa es la población en expansión. Y la población en retracción tiene menor proporción de jóvenes. ¿Ya? Y la población estacionarias tienen aproximadamente la misma cantidad de personas en todos los grupos que se, que se reducen. ¿Ya?
Estas son pues, las poblaciones, con las pirámides poblacionales, por ejemplo, pirámides de población, ¿no? De 1950 a 1995. Ahí tenemos, ¿ya? De igual manera, tenemos la pirámide del 2000, tenemos la pirámide del 2025. En nuestro país, miren, en el año 2023 la distribución de la población del Perú es, miren, como sigue, ¿no? Población al 100%, 34.187.000 personas, 465 personas. Y la población joven, miren, son 8.839.248 habitantes, ¿no? Que viene a ser el 25,86%. Y en cuanto a la población en edad de trabajar, vamos a ver a partir de los 15 años, 22.425, ¿ya? Y la población en edad de trabajar, 22.452.806, que viene a ser el 65,68%. ¿Ya? Y la población, pues, vieja está en 8,47%, viene a ser un total de 2.895 casos. Ahora vamos a ver la distribución de la población, pues, ¿no? Que viene a ser la forma de dispersión de la misma dentro de un país o zona determinada. Los conceptos descriptivos son población urbana, rural, de zonas metropolitanas, densidad de la población y tamaño de la población. No, dentro de esto, esta población va a depender de varias variables. ¿Y cuáles son las variables? ¿No? El tamaño, la estructura, tipos de ocupación, diferencias socioeconómicas, los modos de vida. ¿Ya? Importante esto en la distribución de la población. Y en cuanto a la dinámica poblacional, que está dada por los cambios ocurridos en su composición con el transcurso de tiempo y responden a tres componentes: nacimientos, mortalidad y migración. También tenemos la migración. ¿En qué consiste la migración? La migración consiste en el traslado geográfico o espacial de la población del cual resulta un cambio de residencia de una a otra unidad claramente circunscrita, y este no debe ser temporaria, sino la intención de ser permanentes, ¿no? La migración. Miren, actualmente pues, las migraciones se puede considerar según el lugar de procedencia y según la duración del proceso migratorio. ¿Ya? Si hay un cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina externa o internacional. ¿Ya? Las migraciones, como les decía, pueden considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar, ¿ya? De su salida, y como inmigración. Y acá vamos a ver, miren también, como ven, acá estos términos de migración desde el punto de vista del lugar de salida, de dónde sale, y como inmigración en el lugar de llegada, a dónde viene, ¿no? ¿Ya? Esto se denomina una balanza migratoria o saldo migratorio a la diferencia entre emigrantes, cuántos salieron y cuántos ingresaron, ¿no? E inmigración. Así el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor y que la emigración, ¿ya? Es negativo. En ese caso, y en caso contrario, negativo, ¿no? Estamos hablando. Y estas son las causas de las migraciones, miren. ¿Ya? Causas políticas, por ejemplo, tenemos como un ejemplo Venezuela, ¿no? Es una causa política que ha hecho que las personas, hay una movilización de 7 millones de habitantes que han salido de Venezuela. Culturales, como ya les decía, a nivel interno, a nivel internacional, ¿no? Las personas que vienen a estudiar acá del interior del país o de acá de Lima también o del país, se van a otros sitios, llámese pues a otros continentes o a otros países a estudiar, ¿no? Y lo socioeconómico, ya nosotros lo conocemos también por la parte de trabajo, ¿no? De trabajo, todo eso. Y las familiares de igual manera, ¿ya?
Las guerras y otros conflictos internacionales hacen también que son causas de ¿qué se llama? De migración, ¿no? Y las catástrofes, los volcanes, ¿no? Por ejemplo, tenemos como un ejemplo el Sabancaya, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Que prácticamente erupcionó dos veces y la segunda vez ya la población ya no estaba en donde vivía antes, sino ya han tenido que ser cambiados a otro lugar más seguro para evitar, por ejemplo, todos los problemas que les puede causar la erupción de ese volcán, ¿ya? Entonces son las causas de las migraciones. Y acá tenemos algunas formulitas que nosotros tenemos que ir internalizando. La tasa de inmigración, que es el número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino. Entonces, como les vuelvo a repetir, por ejemplo, los de Venezuela están viniendo acá, entonces están haciendo la inmigración, ¿ya? Y acá miren la tasa de inmigración, ¿cuál es? El número de inmigrantes en un año. ¿Cuántos vinieron a Lima en este año 2022? ¿Ya? Entre la población total, ¿ya? Del lugar. Por decir en Lima, ¿no? Tenemos 10 millones. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos inmigrantes han llegado acá? De repente vamos a poner ya 10.000 entre la población total del lugar, ¿ya? De igual manera, en la inmigración viene a ser el número de emigrantes, o sea, que abandonan el lugar de origen, ¿no? Por decir, ¿cuántos salen de acá de Lima? ¿Ya? Por 1.000 habitantes, ¿ya? También tenemos la tasa de emigración, como les decía, número de emigraciones en un año entre la población total del lugar de origen, ¿ya? Por 1.000. La diferencia entre ambas, ya tanto de la inmigración como la emigración a lo largo de un periodo determinado se denomina inmigración o emigración neta, según cuál sea la predominante, ¿no? La tasa neta de migración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos inmigrantes, ya? Y el número de emigrantes, menos, entre la población total, ¿ya? Y ahí voy a sacar la tasa neta de migración por 1.000, ¿ya? ¿Todos estamos hasta acá? ¿Estamos todos hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya. Entonces, miren, toda esta información, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde vamos a extraer? ¿No? Estas son las fuentes de datos demográficos. Ustedes saben, ¿no? Vamos a sacar ya del censo de la población, que ustedes saben en el 2017 se llevó a cabo, ¿no? Ya. Encuestas demográficas de muestreo, también. Ya, estos son los que se basan en el empadronamiento, ¿ya? Y los que se basan en los registros, ahí vamos a estar entre las estadísticas vitales provenientes de qué? De los registros del estado civil. Por eso dice cuántas mujeres hay en el estado que son casadas, cuántas mujeres son solteras, ¿no? Y esto vamos a sacar de las municipalidades. Y las estadísticas de migración, ¿de dónde vamos a sacar? Por ejemplo, tenemos una oficina de migraciones, ¿no? De ahí vamos a obtener toda la información correspondiente, ¿ya? El censo de la población, como les decía, viene a ser un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio referido en un momento determinado, ¿ya? Que viene a ser el censo. ¿Y cuál es la importancia del censo, no? Que nos va a ayudar, que son fuentes primarias de las estadísticas básicas. Es el punto de referencia para estadísticas continuas y nos permite hacer una selección de muestras, ¿ya? ¿Y para qué se usa? Para hacer análisis demográficos y estudios sociales o económicos. Base para todo tipo de estimaciones de población, base para formulación de disposiciones legales sobre empleo y las migraciones, ¿ya? Un total de 24.760.062 peruanos están aptos para elegir a sus autoridades regionales y municipales, por lo que integran el padrón electoral definitivo, el mismo que será usado en las próximas elecciones de regionales y municipales, eso fue en el año 2022. ¿Ya? Al llevarse a cabo, eso fue, pues, como les decía, el 2 de octubre de 2022. ¿Ya?
A la actualidad, miren, el estado actual de los registros civil y estadísticas vitales, ¿no? Como ven, hay algunos problemas que han venido ocurriendo y siguen todavía, ¿no? Y ahí tenemos, miren, a la actualidad no existe un verdadero sistema de registro civil y estadísticas vitales a la actualidad. ¿Y cuáles son las deficiencias que tiene toda esta esta información? Uno es procedimientos inadecuados. Dos, los que declaran hechos vitales son personas que no saben dar información. Registradores no capacitados, profesionales médicos, obstetrices, etcétera, descuidan o no dan importancia al llenado del formulario estadístico. Falta de oportunidad para divulgación de los datos. Postergación de su procesamiento porque debido a su alto grado de registro se consideran prioritarios. En cuanto a las estadísticas vitales también, que vienen a ser son importantes, y nos dan a conocer acerca pues, de los hechos vitales, ¿no? Y sus características como son. Vamos a ver el sexo, la edad y el grado de instrucción, ¿ya? Que se recoge a través del registro civil también, ¿ya? Por eso es importante hacer que se llama un certificado de nacimiento, ¿ya? Con una buena información, llenar todos los años, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? En el registro civil, que viene a ser una institución que tiene por finalidad la inscripción obligatoria y permanente de hechos vitales ocurridos y sus características, ¿ya? Y ahora vamos a ver también en los usos, ¿no? En la administración, en análisis, se utiliza en la administración en análisis demográfico. Se utiliza como base para recuentos y estimaciones de población y para establecer programas de salud, para proponer normas en seguridad, accidentes, ¿no? Y para uso múltiple de instituciones u otras, ¿ya? Ese es el uso de las estadísticas vitales. Y ahí tenemos algunas fórmulas también, como les decía, ¿no? Las formas de medición de los cambios poblacionales, ¿no? Se da entre dos componentes, vamos a ver los nacimientos y defunciones y las migraciones. Primeramente, la tasa de incremento natural, que solamente vamos a tomar en cuenta los nacidos, ¿ya? Los nacimientos menos las defunciones, ¿ya? Entre la población total, a mitad de año. Esto de mitad de año, no se confunda, todo es la población. Por ejemplo, nosotros quiero ver en este año 2022 cuál es la tasa de incremento natural. Voy a ver cuántos han nacido, ¿ya? Y cuántos han fallecido. Ahí tengo un número y eso lo divido entre la población total del año pasado. ¿Cuál era la población total? Vamos a ver, 32 millones, entre 32 millones por mil, por 100, por mil, ¿no? Ahí tengo la tasa de incremento natural. ¿Ya? También se puede dar por diferencias de tasas de natalidad menos tasa de mortalidad, ¿ya? Cambios de estructura de la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y esto es de acuerdo, pues, a las enfermedades que se han venido presentando, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, miren, ¿ya? Las neoplasias, las cardiovasculares, las perinatales, externas, tasas externas y otras. Entonces hemos visto la tasa de crecimiento natural. Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento nomás, que viene a ser el aumento o disminución de la población en un año. Y acá vamos a ver nacidos menos fallecidos, ¿no? Más entre los inmigrantes menos los emigrantes, ¿ya? Entre la población total a mitad de año, como dice, por 100. Y ahí voy a obtener la tasa de crecimiento, ¿ya? O también la tasa de crecimiento, voy a ver la tasa de incremento natural más la tasa de migración neta, ¿ya? Entonces podemos obtener esto de la tasa de crecimiento de dos formas, ¿ya? La tasa de crecimiento tiene en cuenta todos los componentes de cambios de la población, nacimientos, defunciones y migraciones, ¿ya? Entonces, como ven, llegando a todo esto, la demografía viene a ser pues una de las disciplinas necesarias para aplicar a la epidemiología a la administración de servicios de salud. Proporciona las herramientas
para analizar la composición y distribución de la población, los cambios de sus componentes y la estimación y proyección de su conformación. Vamos a ver la conformación futura, ¿no? Vamos a ver cuántos adultos mayores hay, cuántos adultos, cuántos adolescentes, cuánto es la niñez. Importante todos estos datos para ver en mi población cómo está, ¿ya? Y esto en salud pública, pues es importantísimo conocer todo esto. Bueno, hasta acá hemos terminado, pues, el dictado de esta clase, ¿ya? Entonces vamos a ver, a pasarles lista, ¿ya?